Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. En este mes, el mes de noviembre, un mes tan significativo y simbólico para nosotros, tenemos una entrevista que está muy interesante, es muy profunda, pero también toca un tema muy importante. Ya lo vamos a ir viendo. Quiero darle la bienvenida a uno de los invitados, pues, que han enriquecido el canal de una manera, pues, fantástica y que de verdad ya tengo mucho tiempo tratando de tener una entrevista con él. Es autor de varios libros, es, licenciado en psicología, maestro en tanatología, es pasante del doctorado en tanatología también, es doctor en ciencias de la educación y bueno, es cofundador y director del Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Dentro de algunas de sus publicaciones hay libros como el famosísimo libro de La habitación vacía, apuntes para una tanatología existencial y La condición humana ante la muerte. Conferencista, tallerista, fantástico docente y bueno, un maravilloso ser humano. Le quiero dar la bienvenida a las filas de Diálogos Humanistas a pues el maravilloso Osvaldo Loera. Osvaldo, bienvenido, gracias por estar en el canal Diálogos Humanistas, esta es tu casa, y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Norberto, muchísimas gracias, para mí es un honor tremendo estar por acá y un gustazo de compartir contigo. Gracias, Osvaldo. Oye, pues yo sé que estás muy ocupado, yo sé que tienes muchos talleres, cursos, conferencias, entonces yo te agradezco de verdad, tanto fuera como dentro del aire, que nos des la posibilidad de poder platicar contigo. La verdad es que tu proyecto está muy interesante, Osvaldo. Entonces, antes de entrar de lleno con el proyecto, a mí me gustaría preguntarte, ¿quién es Osvaldo? ¿Quién es la persona que está detrás de todos estos libros tan interesantes? Pues soy un mexicano, tengo 35 años, soy el hijo menor de una familia que vive en Ecatepec. Mi papá, mi mamá, ambos son de Michoacán, se vinieron para la Ciudad de México, para el Estado de México. Tengo un hermano y una hermana mayor. Soy el único psicólogo y terapeuta en la familia, ¿no? A mí siempre me han gustado como las carreras humanistas, el trabajo con la gente, el trabajo que para mí tiene como un gran sentido, ¿no? Que tiene que ver con el apoyo a otros. Mucho de mi vida transita en ese espacio justamente. Aquí es mi consultorio, aquí me la paso de las 9 de la mañana hasta como por ahí de las 9 de la noche, con algunos descansos. Los sábados también doy clases, ¿no? Y los domingos procuro como descansar, estar con mi pareja, tenemos un perrito aquí, salimos a pasear de vez en cuando, ¿no? Entonces, básicamente, ese es Osvaldo, ¿no? Alguien que se la pasa conversando con personas, ¿no? Y procurando disfrutar el tiempo con sus seres queridos. ¿En qué momento Osvaldo, esta persona que ama la vida, que ama pues trabajar, pasar tiempo con su pareja, pasear al perrito, que ama convivir con su familia, ¿en qué momento tú decides qué experiencia de tu vida es la que te hace decidir enfocarte en la tanatología? Y que nos platiques un poquito, ¿qué es la tanatología para ti? Te cuento que yo inicié trabajando en el gobierno con poblaciones precarizadas, con dificultades económicas, sociales, de violencia, etcétera. Y muchas de las personas que llegaban al consultorio conmigo llegaban por experiencias de pérdidas, tanto pérdidas en el sentido estricto de haber perdido un ser querido por muerte, ¿no? Enfermedades, aspectos terminales, etcétera, pero también separaciones, desencuentros, divorcios, tener que abandonar un espacio y demás. Entonces, a mí me hace como mucho sentido notar que muchas de las personas que vivían experiencias de duelo, particularmente, eso me hizo como acercarme a la tanatología. Te comento que inicialmente yo pensaba que la tanatología era sinónimo de terapia de duelo, ¿no? Yo lo vivía como muy, tanatología es hacer terapia de duelo. Una vez que ingreso a estudiar tanatología, me percato que la tanatología en realidad es un campo de saberes muy amplio, tanto en donde habitan terapias de duelo, pero también habitan estudios filosóficos, sociológicos, legales, religiosos, espirituales, todo esto en torno a el duelo, la muerte, la separación. Para mí fue como adentrarme en un mundo súper amplio y súper rico. Como ya te comentaba hace un momento, yo me dedico particularmente al tema de la terapia.
Entonces para mí fue como muy valioso hallar formas terapéuticas de poder conversar sobre la ausencia, la pérdida, el duelo. Y contarte desde ahí que mucho de lo que he encontrado en ese tipo de conversaciones, a diferencia de lo que se piensa, parecía de pronto que la labor de la tanatología es como una labor como muy lúgubre, como muy triste, etcétera. A diferencia de todo ello, mucho de lo que he encontrado son conversaciones muy amorosas, conversaciones que tienen que ver con el amor hacia las personas, hacia los vínculos, hacia las vidas, ¿no? Entonces son en realidad como paradójicamente, son conversaciones muy vitales, ¿no? Y eso me parece como importante compartírtelo, como para mostrar que la tanatología tiene que ver mucho con la vida, con estas vidas que vivimos, ¿no? En donde nos vinculamos con otros, amamos, queremos, y también justo por ello nos duele terminar, nos duelen los términos, justo por el amor que conllevan. Para mí un poco la tanatología tiene que ver con eso, con la pregunta de cómo vivir en la ausencia de las personas que amamos. Es mi forma de pensar en la tanatología. Oye, qué interesante, Osvaldo, porque entonces aquí ya estamos hablando de algo, pues que a muchas personas nos cambia el concepto de lo que es tanatología. Me llamó algo mucho la atención, Osvaldo, que nos menciona, y es que la tanatología no solo se refiere como a muerte o a enfermedad, sino también a cualquier proceso de separación o de pérdida. ¿Podrías platicarnos un poquito más acerca de esto? Sí, sí. Y en realidad, gran parte de mi labor de acompañante consiste justamente en acompañar estas otras experiencias. A veces me gusta llamarlo como los pequeños duelos, ¿no? Los microduelos, porque son a veces como pérdidas que para el mundo en general pueden pasar como desapercibidas, como poco importantes, pero que en la intimidad duelen un montón. Hablo de separaciones como desencuentros de pareja, ¿no? Como el salir de casa de la familia, el también terminar un trabajo, el jubilarse, temas incluso con nuestro propio cuerpo, de percatarnos de que ya no somos los mismos, de que vamos cambiando al paso del tiempo, así como también incluso aspectos muy abstractos respecto a un yo creía fielmente en tal convicción, en tal creencia, ¿no? En tal estilo y cosmovisión de vida, y ahora después de un acontecimiento no puedo seguir creyendo en ello. Hay ahí como experiencias de duelo, ¿no? Que no tienen que ver, como señalo, con muertes en el sentido biológico de la expresión, sino con términos de un proceso, de una experiencia. Entonces, a mí me es como muy valioso rescatar y reconocer ese tipo de experiencias, porque en realidad muchas personas las padecemos, ¿no? Y a veces como no son tan reconocidas, ¿no? Pasan como desapercibidas, veladas, como silenciadas. En ese sentido, a mí me parece que el espacio tanatológico es un espacio donde podemos como legitimar y reivindicar esas experiencias porque son importantes. Pienso también, por ejemplo, en las pérdidas de las mascotas, ¿no? Algo que recientemente voy notando con más frecuencia en el consultorio y al mismo tiempo que voy escuchando cada vez más como esta resistencia social a decir, bueno, pero no es una persona, no es un ser humano, etcétera, ¿no? Cuando en realidad creo que el tema del duelo no tiene que ver con lo humano, sino con los vínculos, con la forma en que nos vinculamos con los otros seres, incluso con las cosas también. Perder una casa, perder un objeto valioso, recuerdos valiosos, etcétera. Todo por ahí se va moviendo como lo tanatológico, e insisto, no específicamente en términos de muerte, sino en términos de cómo nos vinculamos con los otros y con nosotros mismos. Oye, esto está fantástico, Osvaldo, porque entonces, pues creo que todos en algún momento de nuestra existencia experimentamos la pérdida y el dolor de ese desapego. Y entonces esto ya te vuelve muy interesante, porque a mí me parece que pues todos tenemos el derecho de sentir una pérdida, pero también diferentes formas de abordarlo desde la perspectiva de la dignidad. Déjame tocar 2 puntos con eso que me compartes. Por un lado, en efecto, la experiencia del duelo, desde mi perspectiva, es algo ineludible en el ser humano. Es decir, todos o hemos perdido algo o a alguien o lo habremos de perder. Para mí, en ese sentido, el duelo tiene una condición existencial. Es decir, existir en tanto que humanos es vivir una vida a pesar de las ausencias de las personas que vamos perdiendo y de los vínculos que vamos perdiendo. Por otro lado,
en nuestra cultura mexicana hay como una interesante contradicción. Déjame, te comparto un pequeño chisme. Hace algunos años impartí una conferencia en Argentina, en un lugar que se llama Misiones, al norte de Argentina, y me decía una antropóloga, es que a mí me encantaría ser como ustedes los mexicanos, que tienen un vínculo como más cercano a la muerte, pareciera que no les cuesta trabajo, que lo viven mejor, etcétera, etcétera. Para mí fue como muy curioso escuchar esto, porque si bien en efecto tenemos una tradición específica en noviembre, ¿no? A propósito, no significa por ello que a veces estemos tan abiertos al respeto de las experiencias de pérdida, de duelo. Pienso, por ejemplo, a mí me viene como muy a la mente la experiencia en que se vincula la pérdida con la masculinidad, por ejemplo. Entonces, yo noto como muchas de las personas que vienen conmigo son sobre todo mujeres. Los hombres pocas veces vienen acá, ¿no? Como en un tenor de, es que como yo siendo hombre voy a permitirme llorar ante la pérdida, etcétera. Y a veces los hombres que llegan a venir conmigo, hay como una prisa de, dame algo, ¿no? Que me haga dejar de sentir esto porque no quiero que me vean llorar. Veo, por ejemplo, esos aspectos también como en donde la cultura da muy poco tiempo al duelo, como una especie de, entre más rápido se salga, mucho mejor. Hay una prisa en el dolor, ¿no? Como hay un filósofo que me encanta, se llama Byung-Chul Han. Él dice, utiliza un término para decir, tenemos una fobia al dolor. Pareciera que entre más rápido nos lo quitemos de encima, mucho mejor. Cuando en realidad el dolor es tan humano como la alegría, como la esperanza, como la nostalgia, etcétera. Y quizá un poco en ese sentido, creo que en nuestra cultura la tanatología requiere como mucha resistencia para reivindicar el dolor, para dotarle de dignidad al dolor, como una experiencia sumamente humana también, así como otras. Oye, me encanta la frase de atribuirle dignidad al dolor. En nuestro país, pues muchas veces se celebra esto de los días Día del Muertos y se pone la ofrenda y desde una perspectiva pues tanatológica, ¿esto qué podría simbolizar? Es decir, ¿tú lo ves como un ejercicio positivo, como un ejercicio que tal vez nos ayuda a estar enganchados y todavía no dejar ir? ¿Tú cómo ves estas tradiciones de la ofrenda del Día de Muertos, más allá de lo cultural? Desde una perspectiva tanatológica, ¿cuál es tu perspectiva? Mm, me remites específicamente a un concepto que me parece bien importante, que tiene que ver con que los seres humanos siempre somos seres con otros. Nuestra vida humana siempre es una vida en relación. Tanatológicamente hablando, ser en relación no implica únicamente la relación entre seres vivos. También nos relacionamos con nuestros ausentes. Y nos relacionamos con nuestros ausentes de distintos modos, a través de recuerdos, a través de palabras, como es bien frecuente decir, como mi mamá decía, como mi papá decía. Es acá en México muy constante saber que en muchas casas hay como pequeños altares, donde tienen la fotografía, la veladora, las flores, etc. ¿A dónde voy con todo esto? Creo que tradiciones como la del Día de Muertos dejan ver lo importante que es seguir siendo conscientes y cultivando nuestra relación con los ausentes, nuestra relación con aquellos que nos preceden, porque también nos constituyen, también nos hacen ser quienes somos. De ahí que me parece súper valioso. Sin embargo, déjame contarte, he notado, por ejemplo, algunas consultantes que no practican tradiciones como la de muertos debido a cuestiones religiosas y demás, ¿no? Lo que no significa que no piensen en sus muertos, ¿no? Que no lo recuerden, que no los honren también, ¿no? A mí me parece que ese tema de las tradiciones es una forma de honrar a aquellos que nos preceden y que de algún modo han posibilitado que nosotros estemos aquí. De ahí que, tanatológicamente hablando, me parece que es bien importante, indistintamente de si ponemos un altar o no, tener presente como la forma en que nos vinculamos con nuestros seres queridos que hemos perdido, ¿no? De algún modo, hacer memoria, conmemorarlos, es una forma de permitir que su vida siga con nosotros, permitir que a través de nuestro recuerdo permanezcan con nosotros y permitir que también sus vidas sigan permeando en nosotros, ayudándonos a elegir nuestro destino,
nuestros caminos y nuestras decisiones. Esto es súper importante, esto que acabas de mencionar. La verdad es que a mí me sorprende mucho porque creo que muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestra vida basados en las relaciones que teníamos con personas que ya no están. Y esto es un punto súper profundo, Osvaldo, porque creo que las personas, aunque ya no están, siguen dictaminando conductas y expectativas en nosotros, ¿no crees? Siguen resonando en nosotros desde el... Yo escucho a personas que me dicen, es que gracias a mi papá estoy acá, ¿no? O debido a lo que no hizo mi papá, hoy quiero completarlo, porque sé lo valioso que era para él, o vi lo que vivió mi mamá, mi abuela, etcétera, y ahora quisiera yo vivir de otro modo, quisiera mostrarles que es posible hacer esto. Entonces veo como todo ese pasado no desaparece, sino que sigue siendo parte de nuestra historia, ¿no? Y en ese sentido, conmemorar a nuestros seres perdidos es una forma de integrarlos a nuestras narrativas, a nuestras historias de vida. Amigas, amigos, yo espero que todos estén tomando nota de esta pues clase magistral que estamos recibiendo sobre lo que es la tanatología y las diferentes perspectivas que tenemos de abordar la muerte o la pérdida. Esto es muy interesante. También les mandamos saludos a todos aquellos que están celebrando el Día de Muertos en estas fechas, que pusieron su altar y que pues están conmemorando a sus seres que ya no están hoy con nosotros, pero como bien dice Osvaldo, que siguen con nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias. Osvaldo, esto es muy interesante, la verdad es que estoy disfrutando mucho la plática. Osvaldo, ¿hay pérdidas que se lleven de una manera negativa o que puedan ser perjudiciales? Fíjate, en algunas líneas u orientaciones tanatológicas hacen alusión a ciertos conceptos como duelos patológicos, duelos complicados, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad de alumbrar a ciertas formas de experiencia sumamente dolorosas. Desde mi perspectiva en específico, me es muy importante como evitar ese tipo de conceptos, porque a veces creo que pueden orillar a las personas en rincones muy complicados, de decir, chin, yo llevo tanto tiempo sin poder como terminar de procesar esta experiencia y pareciera que ya me pasé de tiempo o ya no estoy viviendo del modo en que tendría que ser, etcétera, etcétera. A mi parecer, creo que hay diferentes formas de vincularnos con las pérdidas. Hay quienes, por distintos recursos y formas de vivir, se detienen ante un duelo una semana, 2 semanas, un mes y continúan con su vida sin mayor como dificultad. Hay quienes, al contrario, le prestan una mayor atención a su experiencia de duelo, ¿no? Y pueden vivir meses e incluso años tratando de comprender lo que pasó. ¿A dónde voy con esto? Creo que las personas contamos con diversos recursos sociales, emocionales, relacionales, espirituales, filosóficos para pensar su vida, etcétera, que les hacen vivir sus experiencias de un modo o de otro. Para mí, la tanatología está abierta tanto para la persona que dice no siento mayor problema y creo que puedo liarlo bien con ello, ¿no? Y también para las personas que pueden demorarse más años. Para mí es muy, muy importante ser como muy hospitalario y comprender mucho como cómo es que resulta complicado vivir ciertas pérdidas, porque también es cierto que hay de pérdidas a pérdidas. A veces no es para nada lo mismo perder una amistad que perder a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, las formas en que se pierden, etcétera, etcétera, y además todo esto de manera muy singular, ¿no? Hay personas para quienes perder un amigo puede ser sumamente doloroso y puede ser un proceso que demore años. Hay para quienes pasan rapidísimo el tema. ¿A dónde voy finalmente? Con que habemos un montón de personas que viven experiencias de manera muy diversa y quizá aprovechando este medio, invitarnos a todas y a todos a que seamos muy comprensivos y muy respetuosos de los tiempos de cada persona, porque no todos lo procesan en el mismo ritmo y de las mismas formas. ¿Cómo es el día de un tanatólogo? ¿Cómo abordas tus consultas, tus terapias? ¿Cómo es la vida para ti? He de confesarte que suelo como distribuir mi día en 2 bloques de procesos terapéuticos, ¿no? Comienzo como por ahí de las 9 de la mañana, termino como a la 1. Suelo tener un descanso
de unas 3, 4, 5 horas y vuelvo a retomar actividades como de las 5 a las 9 de la noche, 10 de la noche. Esto lo hago un poco como para darme un respiro, ¿no? Porque las sesiones suelen ser como muy apasionadas a veces, ¿no? Entonces hay como emociones intensas, desde mucho dolor, mucha tristeza, pero también mucha alegría, mucha esperanza y demás. Entonces procuro dejarme un espacio libre para poder respirar, acomodar mis cosas también, decir con eso también que llevo mi propio proceso terapéutico, ¿no? En donde voy acomodando mis cosas también de mi vida cotidiana. Pienso también que ser tanatólogo implica un estar confrontado momento a momento con grandes lecciones de vida. Para mí es muy frecuente terminar los días como suspirando profundamente de lo que voy aprendiendo con mis consultantes, de lo que me van enseñando con sus historias, de las grandes decisiones que toman día tras día. Eso para mí me deja como muy aleccionado, como muy inspirado también. Creo que de algún modo ser tanatólogo también me coloca en un lugar muy ético respecto al cómo vivo mi vida, ¿no? Cómo quiero vivirla, porque si algo pasa con la tanatología es que escuchamos muchas historias de términos. Eso me hace no perder de vista lo efímeros que somos. Y en ese sentido, como tomarme muy en serio mi vida, en el sentido de, como sé que esto habrá de terminar en algún momento, tratar de aprovechar lo mejor posible como lo que para mí es importante. Osvaldo, de todo esto que nos estás platicando, pues tú tienes ya muchos libros, uno muy exitoso que yo he visto en muchas redes, que es justamente el de La habitación vacía. Entonces, platícanos un poquito de tus libros, de lo que estás haciendo ahorita, de tus proyectos, en qué estás metido, Osvaldo. Muchas gracias. Sí, justamente he publicado un par de libros hasta ahora. Este de acá, La habitación vacía, es mi último libro publicado. Lo publiqué, lo presenté este año, en marzo de este año, en un teatro. Fue una experiencia como muy bella. Me acompañaron un par de músicos, un guitarrista, una chelista, y recité el primer capítulo del libro acompañado de música, ¿no? Previo a este libro tuve un libro anterior llamado La condición humana ante la muerte. De un libro a otro pasaron cerca de 5 años, 6 años, algo así. Esto debido a que intenté escribir en este nuevo libro de una manera como más cercana a la experiencia, más humana, y que relatara un poco como aquellas historias que en las cuales voy participando y conversando día tras día. ¿Qué pueden encontrar en este libro? Fragmentos de experiencias de personas que viven experiencias de duelo de maneras muy diversas, así como reflexiones que voy haciendo a partir de ellas. En este libro propongo una forma más sensible de hacer tanatología, a la cual llamo tanatología existencial, ¿no? Que tiene que ver con pensar el duelo desde una dimensión existencial, decía, en donde es como una experiencia sumamente humana. Actualmente me encuentro tanto sí en la práctica cotidiana, trabajo en terapia de manera presencial aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, y en línea, también en conferencias, talleres. Formo parte de un instituto, el cual soy director, que es el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Ahí impartimos un diplomado año tras año, un diplomado en tanatología existencial. Actualmente estamos en la 11ª generación ya. Es un diplomado en el que lo vemos un sábado al mes durante 7 meses. Actualmente estamos recién comenzando. Por ahí de febrero tendremos una nueva generación, si todo marcha bien. Sigo como en conferencias. Justo estoy por presentar también una nueva conferencia en un colegio. Tengo como la fortuna a veces de que me invitan a espacios, ¿no? Y ahí voy con mi cajita de libros y voy y presento un poco lo que voy haciendo. Es básicamente como en lo que me encuentro actualmente. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, amigas y amigos, todos los datos para que ustedes puedan encontrar esto que nos comenta Osvaldo aparecen en este momento en pantalla. Pueden encontrar también su libro, pueden encontrar el contacto de su instituto, que es el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial. Y bueno, pues esperemos que pronto en este mes de noviembre, pues estemos dando por ahí un libro de regalo del buen Osvaldo, en una promoción que vamos a tener muy interesante. Entonces, estén muy atentos, por favor, a las cápsulas del canal. Y Osvaldo, pues muchas gracias por comentarnos lo que estás haciendo hoy en día.
Si alguien quiere estudiar tanatología, si alguien quiere, pues, empezar a entender un poquito de esto y quiere ser como tú, que tiene su consultorio y tiene esta aproximación, ¿dónde pueden empezar a estudiar? ¿Dónde pueden empezar a buscar información? ¿Cuál es el consejo que les da a todas las personas que nos ven en este momento que quieren ser tanatólogas y tanatólogos? Mm, A mí me parece que el primer punto a diferenciar tiene que ver como desde dónde queremos hacerlo. Hay muchas personas que viven experiencias de pérdida y acuden a diplomados más desde un lugar de quisiera conocer y comprender más sobre lo que estoy viviendo y no necesariamente quieren dedicarse a acompañar a otras personas. Entonces, a mí me es como bien importante como distinguir desde ahí el qué es lo que buscan, ¿no? Si lo que buscan es como procesar experiencias propias, solo recomendar más como talleres de tanatología o terapia tanatológica. O en caso contrario, si lo que buscan es dedicarse al acompañamiento de otras personas, a mí me parece importante que puedan como distinguir como los distintos enfoques en tanatología. Hay desde tanatología como muy tradicional, donde aspectos básicos de la tanatología en la cual formo yo, en el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, que es una tanatología existencial, pero también lo hay tanatologías de orientación gestal, tanatologías de orientación humanista, tanatologías incluso cognitivo-conductuales, etcétera, con cada una con matices distintos, formas distintas de hacer terapia, de escuchar y de conversar. A mí cuando se acercan al instituto a preguntarnos qué con esa tanatología, les comento un poco como cuáles son sus fundamentos y cómo la practicamos para que vayan conociendo y viendo si les es afín o no les es tan afín. De algún modo, pienso que hay distintos niveles de implicación y de formación. Diplomados en tanatología, que sirven como para adentrarnos. En nuestro caso contamos con una certificación que ya es como más temas de términos prácticos, ¿no? Como ya acompañar a personas de la vida cotidiana y demás, ¿no? Pero también encontramos maestrías, doctorados. Aquí en México ha habido como un gran desarrollo académico en tanatología. Entonces, que sepan que hay como distintos niveles, ¿no? Talleres, bueno, terapia tanatológica, talleres, diplomados, certificaciones y ya para más adelante maestrías y doctorados. ¿Qué consejo le das a una persona que esté indecisa en saber si sí o si no quiere dedicarse a la tanatología? ¿Cuál es el consejo que tú les das a estas personas? Mm, Pienso que para mí lo tanatológico es algo completamente humano, ¿no? En ese sentido creo que nos es muy cercano a todas y a todos. La invitación que hago es como adentrémonos, conozcamos algún encuentro, algún taller, alguna conferencia, en congresos también de tanatología, uno va como teniendo un panorama y de esa manera como va acercándose como, como que me llama más la atención esta perspectiva o la otra. Justo en este mes de noviembre estamos por comenzar nuestro congreso en tanatología. Es el tercer congreso latinoamericano de tanatología, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos ahí es como invitar a grandes conferencistas y que nos compartan su propia perspectiva. Creo que son lugares en donde uno puede como adentrarse, escuchar distintas voces y ver si algo resuena en nosotros y desde ahí poder adentrarnos. Súmense, como bien dice Osvaldo, dense una vuelta, vean si es algo que les llama la atención y los ayuda a decidirse a estudiar esta fenomenal pues trayectoria de vida, el acompañar a otros en sus pérdidas. Osvaldo, te agradezco mucho y gracias por estar en el canal. Como siempre, esta es tu casa. Espero que tengamos más contribuciones tuyas, ¿verdad? La verdad es que ha sido un deleite. Ya para concluir, me gustaría preguntarte, Osvaldo, ¿cuál es tu filosofía de vida? Hay cuando me lo preguntas, lo primero que me viene a la mente es una expresión en latín que justamente tengo tatuada en mi brazo, ¿no? Es memento mori, que significa recuerda que vas a morir, ¿no? Para mí es como una filosofía muy cercana, porque de esa manera me vuelve más, creo, que me vuelve más comprometido con la vida. Al saber, tener presente que he de morir, intento que las decisiones que voy tomando, las elecciones, lo que elijo y lo que no, es algo como muy importante para mí porque sé que el tiempo sigue avanzando. En ese sentido, trato de elegir mi día a día pensando en ello, pensando en lo que quisiera para mi vida, sabiendo que solamente tengo una. Fantástico. Amigas y amigos, bueno, pues ahí lo tienen, el maravilloso Osvaldo y su filosofía de vida, un
terapeuta existencial, tanatólogo existencial. Gracias por acompañarnos, Osvaldo. Gracias a todos ustedes por vernos. Este es su canal Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Feliz mes de los muertos. Ténganlo siempre presentes. Nos vemos hasta la próxima.